Bueno, recién lo decíamos, aquí desde Dolores, en el comienzo del programa, vamos a recibir al ingeniero Marcos Guigu en el marco de lo que es la jornada de ADP. Marcos, para situarnos y sobre todo para la gente que nos está escuchando en este momento, ¿cuál es el objetivo de la jornada, la propuesta al cerrar dentro de un rato la actividad? ¿Qué se han planteado ustedes, digamos, como meta para que la gente se lleve? ¿La que está siguiendo la actividad aquí en la Agropecuaria de Dolores o la que la está siguiendo vía virtual? Buen día y gracias por acompañarnos. Bueno, generalmente cuando cerramos la actividad del año, a las horas siguientes o al día siguiente, nos ponemos a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos el año que viene? Y después pasa el año y uno se encuentra que hay un montón de temas que te han apabullado con cambios en las empresas, cambios en la economía, cambios en el mundo, ni hablar en estos últimos años con los temas que todos sabemos. Y después llega, se viene acercando la fecha de la reunión y es todo como poner foco en qué sería interesante comentar, porque nosotros entendemos también que los que nos acompañan dedican un tiempo valioso y queremos darle un contenido que les agregue valor en algún sentido. Para nosotros, claramente es un momento de tirar ideas que nos parece que pueden impactar. En su momento, recordando pasadas ediciones, hubo en una época que esta jornada se llamaba Jornada de Trigo y Agronegocio y tenía una parte fuerte de campo, que era objetivo 6.000 kilos en trigo, por ejemplo. Y el año pasado, cuando se alcanzaron rendimientos promedios de alrededor de 6.000 kilos en cebada o más de 6 y en trigo y eso, uno como que se va acostumbrando a la idea. A veces parece que las cosas demoran en pasar, pero cuando se los plantea o cuando se plantean los desafíos se llega. Temas como la colza, hace prácticamente 10 años que se arrancó, que probamos cosechadoras con pilotos para la cosecha en cultivos de colza. O sea, era raro lo del piloto y era raro lo de la cosechadora. Y el encalado, que son temas que hemos venido empujando y ahora la agropecuaria ha tomado y generado un proyecto a nivel nacional que está muy interesante. Hay un montón de temas que a veces surgen en este tipo en estas reuniones y que después, van evolucionando, pero a veces plantearlos o generar la discusión es una forma de que los temas no sé si se instalen porque no son inventos nuestros, pero sí que de repente tomen más relevancia algunos que nos parecen de más impacto. Uh-huh. Y para este año estamos en lo mismo, con la idea del Zoom que nos ha colonizado en el último año y medio, pero también con la idea de ir profundamente al negocio y en el caso de la agricultura, este año vamos a procurar darles algunas ideas de cómo uno tiene que analizar la información y qué es lo que aparece en los datos, con nuestra base de datos de los últimos 7 años, y qué cultivos o qué tipo de rotaciones o cambios podrían venir y por qué. Uh-huh. Porque a veces hay muchísimo valor y a veces estamos muy obsesionados con los costos de la urea o de los productos importados y perdemos a veces de vista la cantidad de cosas que podemos o que se lograrían, cómo se lograrían mitigar esos problemas con más agronomía. Claro. Y ese es un tema realmente muy interesante. Marcos, y a propósito de eso, ¿qué tipo de agricultura se puede venir? ¿Una agricultura con una sinergia fuerte con la ganadería? ¿Una agricultura con una participación importante en base a lo que puede ser la misma agricultura, caso cultivos de invierno con una canola que puede ser quizás una opción, o se la ha denominado como una soja de invierno? ¿Cómo se la imaginan? Sí, sin duda eso ya está instalado y no creo que cambie. O sea, me parece que la canola con nuevos jugadores, probablemente en el negocio hacia dónde va nuestro producto, eso ahí va a haber cambios, va a haber cosas interesantes en los próximos años, pero la canola sin duda que va a estar porque ocupa un espacio, lo que hemos dicho siempre, ¿para qué tener el campo vacío? ¿Por qué no tenerlo produciendo algo si nosotros tenemos lluvias todo el año y temperaturas correctas todo el año? Entonces la canola, la soja de invierno fue en algún momento el título y claramente es así. Pero quizá lo otro que se ve es que, en la medida que suben los insumos o que en ese balance de cosas que tenemos que importar para producir y exportar, hay cosas para hacer ahí. Por el lado de esto, claramente todo lo que es el encalado, que son materias primas nacionales, mejora del equilibrio del suelo, aumento de la disponibilidad de fósforo y potasio por ese mejor nivel de pH del suelo, y eso se puede hacer con industria nacional, con
es mucho más virtuoso, digamos, que solo importar el fertilizante para tratar de resolver un tema que quizá tiene otra raíz, otra explicación. Hay temas por ahí, hay temas en la fijación de nitrógeno. Para hacer más gramíneas tenemos que poner más nitrógeno para la productividad alta, pero ese nitrógeno en general lo ponemos de manera, digamos, química, con urea o forma líquida, pero se puede hacer de manera con fijación biológica, como lo hace la soja. La soja lo resuelve por sí misma, es la única planta de los cultivos que tenemos que fija su nitrógeno, pero podemos hacer que otras plantas, como estamos haciendo muchos de nosotros con vicia, fijen en algún espacio de esos que el campo queda sin cultivo, digamos, para producir grano, generar la fijación de nitrógeno, que es el grueso del aire que tenemos alrededor, es nitrógeno, pero que las plantas no pueden usar. Solo las pueden usar las que tienen simbiosis con... Entonces, ese tipo de cosas las vemos y claramente nosotros entendemos que el Uruguay va a tener una agricultura que en el verano, seguramente la segunda... el 50% del área va a ser maíz, no sé, es difícil invocarle el tiempo, pero si nosotros crecemos en área agrícola y la mitad del área agrícola de segunda pasa a ser maíz, como sería lógico, por un montón de razones en las rotaciones, el impacto sobre las actividades de producción de carne son enormes. O bueno, la exportación de grano, pero yo creo que la integración de cadena ahí se va a dar de una manera muy fuerte. Hace 3 años atrás estuvimos haciendo unos números con relación a lo que podía ser la producción de carne de Uruguay. Ahora no lo recuerdo, tendría que mirar el cálculo que había hecho, pero era realmente impresionante el impacto que podés tener si ponés un área importante del Uruguay a producir 5, 6, 8 toneladas de maíz todos los años. Eso en base a lo que es la sinergia a propósito de ese crecimiento de la ganadería con el corral fundamentalmente. Crecimiento, sí, pero no solo con el corral, porque en realidad cuando uno mira la cría, hace poco había unas polémicas de si habría que hacer entore concentrado, o Pablo Carrasco decía de hacer digamos una todo el año, pero en realidad lo que la cría, por ejemplo, tiene es una falta de energía en algunos casos o en algún momento que hace que no demasiadas vacas se preñen o no se lleguen a tasas más altas que podrían lograrse. Todo eso se logra con más comida, digamos, que se puede hacer fácilmente en los establecimientos cercanos. O sea, es difícil si vos te vas lejos a producir o tenés que traer el grano de otro lado. A veces pasa, como ahora con Argentina, bastante barata y eso, pero en general, pero sí se pueden hacer relaciones para cada uno de los eslabones de la cadena. Ni hablar en cerdos, pollo, piscicultura, o exportar más maíz. Marcos, dentro de lo que es la integración de la agricultura con la ganadería, ustedes en ADP están vinculados al corral. Tú recién mencionabas el tema de la cría. Hemos tenido un año donde la relación flaco-gordo ha sido favorable al invernador, pero si mirás el mediano y largo plazo, a propósito de lo que es un poco la integración de los distintos rubros, ¿pensás que puede existir una oportunidad también en apostar a lo que puede ser una cría o una recría dentro de lo que es la empresa? Puede ser, pero nosotros somos muy, realmente tenemos un perfil de especialización. Nosotros entramos en la ganadería de corral porque realmente teníamos un problema con la agricultura y el valor de los granos y el costo país, el mover los granos de Salto o de Paysandú al puerto, y ni hablar de Caraguatá al puerto, 560 kilómetros, prácticamente el máximo en Uruguay que podés hacer. Y lo fuimos resolviendo, digamos, con una ampliación en la cadena de valor, donde en lugar de mandar esos granos al puerto, los mandábamos al consumo animal, y se movía la carne, que es un producto que vale 10 veces más, 7 veces más. Entonces, para nosotros fue ese el camino. Yo no creo que nosotros seamos los más hábiles para manejar recría en grandes extensiones. Hay mucha gente preparada para eso, pero no quiere decir que no seamos excelentes socios para inyectar más energía en la forma de grano. Hace años tuvimos un proyecto con Marfrig, que nosotros poníamos el sorgo granífero, húmedo, embolsado en el campo del productor. Era un proyecto donde ellos, la industria, elegía los productores y nosotros les llevábamos. Me acuerdo que incluso hubo unos lugares donde uno de los camiones, 2 camiones no subían el repecho de pena para llegar, o sea, ese tipo de modelos tienen mucho impacto. Tener energía, o lo mismo para alguien que tenga
recría y tenga un área agrícola, si se integra con su agricultor aliado, puede tener una reserva todo el tiempo de grano y de repente, bueno, pasó el periodo crítico, no lo necesité porque usé pasto y salí con ese grano al mercado y lo vendo, pero vos generás, digamos, como una reserva de energía claramente para cualquier estrés que tenga, y eso te permite poner un piso productivo mucho más alto. Bueno, sí. No, Marcos, te iba a preguntar... No, me quedó con relación a la agricultura. Otra cosa que nosotros vemos, que lo vemos en la cosecha, cuando nos sentamos en la cosechadora. Uno se sienta en una cosecha de cebada, de trigo, de maíz, sin duda, y ven el monitor de la cosechadora rendimientos que realmente te fascinan. O sea, maíces de 18.000 kilos, trigos que llegan a 9, 10, cebadas que llegan a 9, 10, 11.000 kilos. Y vos decís, bueno, estoy haciendo un muy buen cultivo, estoy llevando la productividad a un número que en una época parecía demasiado alto y todavía queda mucho margen. Cuando vas a soja, tenemos otra percepción, o sea, me parece que la percepción es que la genética se queda corta y ahí es donde nosotros pretendemos en los próximos años poner productos que realmente hagan una diferencia. Probablemente enfocándolos mucho en los ambientes, pero cuando uno ve la soja y normalmente ve el cultivo y va a zonas donde están los bajos, las zonas mejores, y dice, bueno, acá esto va a ser una cosa impresionante, y después se sienta en la cosechadora en año bueno, y cuando ve los rendimientos y va a esas zonas no suben, a veces incluso bajan, y baja la marcha de la cosechadora porque uno tiene, digamos, mucho volumen de follaje pero poco grano. Y yo creo que ahí la genética se queda corta y eso tiene una explicación, es que hemos sido muy defensivos con la soja y tiene una explicación por el lado de la genética que usamos, de los ciclos y de la búsqueda quizá de estabilidad versus productividad, que tiene una cierta lógica pero no total, y también de la soja en las rotaciones, o sea, la soja es el único cultivo que repetimos. Nadie repite trigo sobre trigo, nadie repite cebada sobre cebada, pero sí repetimos soja sobre soja. Uh-huh. Bueno, entonces, por ahí es que vemos que en la soja hay un espacio para ganar en productividad y en el maíz hay un espacio para ganar en área porque debería alternar más con la soja. Marcos, la última consulta. Este escenario de precios para la ganadería con valores históricamente altos para el ganado, una soja ahí en el entorno de los $450, recién hablábamos algo de la canola. Si vemos la foto actual, ¿ves mirando el mediano plazo alguna amenaza que pueda hacer o que pueda generar un cambio importante en este nivel de precios que tenemos actualmente? Y bueno, cuando los precios están altos tienen más chances de bajar que de subir, o sea, sí, yo creo que el principal problema que tenemos hoy es que la carrera arrancó con los valores de los granos, de la carne, y después sigue con la suba de los insumos. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es de ser muy fuertes en el diseño de qué cosas mitigan la suba de costos. Hay cosas que no se pueden hacer, yo no puedo cambiar que haya más gas en China, produzca más urea y llegue, eso no lo podemos hacer, pero sí podemos ver cómo hacer un uso más eficiente de cada kilo de fertilizante. Eso claramente con la agricultura por ambiente se logra porque uno en estos años puede, digamos, regular más la cantidad de fósforo y potasio que usa porque sabe en cada zona de sus campos dónde está con niveles de requerimiento alto o dónde puede esperar a ver si el año que viene el precio sube. Y de hecho, casi todos nosotros hemos hecho procesos donde probablemente hemos puesto más fósforo o un poco más de lo que hubiera sido estrictamente necesario en los años que estaba barato. Entonces, es de vuelta manejar esa lógica que cuando los precios de los productos suben, detrás suben los insumos, o sea, por razones de flete, como es ahora, o de energía cara, pero eso pasa. Y entender o buscar dentro de la agronomía o dentro del diseño de las empresas qué cosas pueden ayudarnos a pasar esa etapa de costos más altos. Ingeniero Marcos Guigu, director de ADP, muchas gracias y felicitaciones por la jornada. No, gracias a ti por acompañarnos y bueno, es un gusto realmente. Gracias. Hacemos una pausa y ya seguimos aquí desde Dolores.